que traiga la torta, Le pues. regalamos a Lisandro. Bueno, momento de oficios en cuenta regresiva. ¿Sabe de Ahora el oficios, momento de cine porque es jueves. Así que vamos a darle paso a nuestro querido compañero Lisandro Gambarota. ¿Cómo Lisandro. andás? ¿Todo bien? Ustedes. Muy bien, bien. bien, sí, Hoy exactamente. hay un montón de cosas para charlar Hay un montón de sobre cosas, cine, sí. definiciones. Exacto, sí. En principio festivales. destacar que es jueves, que hay estrenos, vamos a entrar en detalle. Tenemos dos noticias resonantes en particular para el cine en relación a la provincia del país. La más importante a nivel país, ayer la Academia de Cine Argentina eligió para los premios Oscar y para los premios Goya a Belén, ¿sí? Mirá. La película Muy de bueno, muy Dolores bueno. Fonsi, protagonizada también, coprotagonizada por ella. Esta película basada en hechos reales, sobre los hechos sucedidos en Tucumán prácticamente una década atrás, en la cual daba cuenta, el film lo que hace es dar cuenta de una mujer que a partir de una interrupción de un embarazo no deseado, Sí, en realidad fue un aborto espontáneo. un ¿no? aborto No es que espontáneo, claro, tampoco fue exactamente, buscado. exactamente. Y en ese marco lo que comienza a suceder es la persecución sanitaria, la persecución periodística, la persecución judicial, cómo empiezan a atentar contra sus derechos más básicos. Ella automáticamente, sin haber salido del hospital, queda esposada por la policía. Insistimos, Terrible. son hechos reales sucedidos Detenida. en Tucumán. Exactamente, está esposada en la camilla mientras era terminada de Tremendo. operar. Son hechos terribles realmente. Y en ese marco el film comienza a dar cuenta cómo, y por eso está basado en hechos reales, una abogada interpretada por Fonsi, que casualmente se entera de estos hechos, empieza a defenderla, ¿sí? Decide, a partir de la convicción de esta mujer, que está interpretada por Dolores Fonsi y acompañada en la ficción por Laura Paredes, que es una actriz también muy reconocida, que también participa en la realización del film, empiezan a defenderla en una provincia y en un país en donde todos los derechos más básicos para una mujer son terriblemente vulnerados, ¿sí? El film está muy bien realizado en lo audiovisual, no es simplemente, como se suele decir, un film necesario, en el sentido de que da cuenta de hechos sociales en relación a los derechos humanos, que sería como lo más simple. Me parece que audiovisualmente es rico, es bueno interpretar, tratar de observar lo que es el trabajo con los colores, la puesta de cámara, digamos, la puesta en escena general me parece que es muy sólida. El personaje propio de Fonsi también, en ese sentido, está muy bien, con lo cual me parece importante destacar esta posibilidad, en principio para que nosotros lo veamos en salas de cine. Esto obviamente esperemos empuje un poco más la taquilla, y además, bueno, le da una oportunidad muy importante a nivel internacional, ¿no? Se presentó en San Sebastián hasta hace muy poco tiempo. Ella, Dolores, estuvo hace horas atrás, o todavía está allí en San Sebastián presentando el film, porque también está en la competencia de ese festival, del Festival de San Sebastián, y está en las salas de cine de nuestro país, ¿sí? Es súper relevante, me parece que es súper significativo también que se elija esta película en el contexto que atravesamos, ¿no? Argentina también es reconocida por el movimiento de derechos humanos y por el movimiento feminista, Tal cual. que logró la sanción de la IBE en el año 2022. Y en este momento de retroceso está bueno, ¿no? Que vayamos a las salas de cine a mirar esta película que tiene que ver con esa lucha colectiva y que además nos represente a nivel internacional. Me parece espectacular. Exacto. Recordemos, esta es la elección que hace la Academia de Cine Argentina, ¿sí? Es una preselección, tanto para los Oscar como para los Goya. Ahora, cada una de esas instituciones Sí. termina de definir de la definirlo. cantidad de países que se presentan, son más de 80, 90 para los dos premios. Cada uno de esos países tiene su elegida para ese premio. Bueno, ¿qué sucederá? No sabemos si queda, nos Si enteraremos, llegará o no. claro, hacia fin de año. Pero es elegida por nosotros. Por la digamos, industria, por la industria. ¿no? La academia está integrada por la gente de la industria del cine, con lo cual el reconocimiento, véanla en sala, es un tema para debatir, mantiene... Hoy vamos a ir con compañeras de aquí mismo, Perfecto, de la radio, a ver la perfecto. peli. Muy bien, es una interesante propuesta que continúa en instancia de debate, ¿no? Desde los derechos más básicos hasta en lo periodístico. A días de sucedidos los hechos, sucedió una década atrás, pero eso mantiene vigencia, un periodista da a conocer el nombre real de esta mujer. Ahí empieza la situación, ¿no? Entonces, bueno, también nos involucra, ¿no? Obvio. Como periodistas, en el sentido de cuál es el límite a la hora de lo noticiable, ¿sí? Y en ese sentido está muy bien, es un amplio espectro, las actuaciones están muy bien, y además también plantea, me parece de una manera bastante original,
que también Dolores Fonsi sigue siendo madre en la vida, en esa ficción, y sigue encargándose de sus cosas. Digo, da una naturalidad a la situación que me parece que está bien, porque es un amplio espectro con varias interpretaciones alrededor. Segunda eso es Belén. De Dolores Fonsi, la segunda película, claro, ¿no? como Porque directora. primero fue Blondie. Claro, como directora, exactamente. Claro, Sí, Blondie Blondie. también es muy interesante, está en alguna Muy buena plataforma, no Blondie también. recuerdo cuál, pero también en clave comedia, Blondie, mucho más relajada, pero también con un lugar muy interesante sobre el lugar de la mujer, también está muy bien en ese sentido. Un tema que viene abordando ella no solo desde el arte, sino también desde la militancia, ¿no? Que lo lleva también hacia el arte. Sí, sí, absolutamente. Cualquiera de las dos está muy bien. Ahora en salas de cine y en grupos, si fuera así, también está muy bien la posibilidad de dar una instancia de debate de qué significan esos derechos, ¿no? Y está en salas. Claro, vos dijiste que eso. ibas hoy. Hoy voy al cine, Exacto. justo estaba mirando ¿en qué a sala ver era? los horarios, Bien. Exacto. pero Bueno, todavía no lo puedo... importante ir a verla Aprovechan. en el cine. En gran parte del país, no es en todo el país, porque no en todo el país hay salas de cine, pero en gran parte del país hay salas de cine y hay posibilidades de proyección, y no está en plataforma. No pregunten cuándo va a estar, porque probablemente tarde un tiempo, porque obviamente Al estar en aprovechan festivales, la instancia de sala de cine, que sigue siendo muy importante para todo el ambiente cinematográfico, ¿sí? A la hora de debatir Perfecto. por qué sala de cine, cuándo la puedo ver en casa, o ese tipo de reflexiones en la era A del Canale link. le gusta eso. Que está muy bien, es un gusto popular y no es que estamos alejados del No, resto, pero obvio. también es interesante conocer qué piensa el artista, y en general la mayoría de los artistas, no solo Dolores, privilegian a la hora de la realización cinematográfica la sala. No hacen películas, o por lo menos la mayoría con los que dialogamos o recomendamos, para verla en segundo plano en el celular. Digamos, Perfecto. básicamente. A ¿sí? mí me encanta ir al cine, ¿eh? Lo que pasa es que no me, No, ya sé, pero no me digo, hago el tiempo a veces es difícil. para ir a disfrutarlo. Es ¿viste? lo que suele suceder, es muy común. Cuando estoy ahí digo, ¿por qué no vengo más seguido? Sí, sí, por supuesto, pero- como nos puede suceder con el teatro, Un montón como de nos puede cosas, suceder, claro. por supuesto, con la lectura de un libro. Total. Sí, sí. Pero Está en en el definitiva Cinema está muy bien. Paradiso. En Bien. Cinema Paradiso, aprovechen. Sí. Aquí en la Ciudad de La Plata, si nos ven en algún otro lugar de la región, consultan sus salas. Ojalá, bueno, el privilegio de la exhibición cinematográfica en salas. Sabemos que no en muchos lugares ni siquiera las tienen cerca. Digo, la gente que vive hacia el norte de la región también puede no resultarle cómodo venirse hasta el centro de la ciudad. Bueno, eso también lo entendemos y es parte de la complejidad de la exhibición cinematográfica, ¿no? Bien. Que es el otro gran tema. Vamos a hablar de una cuestión, Lisandro, que tiene que ver con el posible cierre de la plataforma Exacto. Cinear, y por eso vamos a hacer una entrevista en este espacio. Estamos en línea con Nicolás Petromile, que es delegado general adjunto Bien. de ATE en el Inca. Es trabajador del ENARC y del Inca también. Buen día, Nicolás. Gracias por atendernos. Lisandro Gambarota, Ignacio, Rocío López y Juan, te saludamos. ¿Cómo andas? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Gracias por atendernos. Y bueno, contanos cuál es la situación, imagino de extrema preocupación, ¿no? Ante la posibilidad y el anuncio que hizo el gobierno nacional del cierre de la plataforma Cinear. Sí, es de muchísima preocupación porque de darse el cierre del canal y de la venta de la plataforma sería una pérdida enorme, no solo en términos del material, que ya eso es importante, sino en términos fácticos de, los estaba escuchando, de lo que es la exhibición. Esta exhibición que tiene que ver con películas argentinas las 24 horas y disponibles las 24 horas en la plataforma. Es una pérdida enorme porque nuestro canal y nuestra plataforma lo que nos permitían era poder vernos reflejados, poder identificarnos con historias de todo el país, tanto documentales, ficciones, cortometrajes, animación. O sea, la verdad es que es una situación muy triste, muy preocupante y con trabajadores en el medio que pueden perder sus puestos de trabajo. Ya bastante hemos perdido, casi 500 puestos de trabajo en el instituto, entre despidos, pases a disponibilidad y retiros voluntarios. Nicolás, buen día. Lisandro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Lisandro? Bien, Tanto tiempo. Tanto tiempo, un gusto saludarte de nuevo. Bueno, vos lo comentabas recién, en principio el planteo entonces es el cierre del canal de televisión. Recordamos, Cinear tiene un lugar en la grilla televisiva, esa señal se perdería, digamos, automáticamente, pero en principio el planteo sobre la plataforma no es el cierre, sino que por lo menos lo que expresaron las autoridades es la privatización. Exacto. Sí, el canal, tenemos que contarle a la gente que por ahí no lo sabe, está en todos los cables operadores del Exacto. país,
pero además está en la TDA. Claro. Con lo cual, como vos bien decís, se perdería un canal en la grilla de la TDA que pasaba 24 horas de cine. Perdón, y repito, otro, la TDA sigue funcionando, porque aunque probablemente no sabemos cuántos lo siguen, sigue utilizándose, sigue habiendo gente que lo utiliza y efectivamente Cinear sigue vigente ahí, por lo menos hasta ahora, ¿no? Exacto. Y en cuanto a la plataforma, lo que ocurre es que la plataforma, que durante tantos años fue nutriéndose de diferentes contenidos, sería vendida al mejor postor. Y lo que es preocupante alrededor de eso es, primero, dónde va a ir el material que está cargado en la plataforma, por un lado, y por otro lado, los tenedores de derechos de eso, que es el Estado, que pasaría al ámbito privado y seguramente con una suscripción. Porque hoy por hoy Cinear es gratuito. La única parte que se pagaba eran las películas bajo estreno, Cinear estrenos, y un precio simbólico de 300 pesos. Entonces, la preocupación pasa no solo por el contenido efectivo, sino también por la tenencia de esos derechos por parte del Estado, que pasarían a manos de un privado que va a ser un usufructo de eso. Clarísimo. Y en ese sentido, ¿cuáles son las instancias reales ahora, digamos, de reclamo o de instancias de lucha que se pueden plantear para evitar este proceso que están analizando ustedes como cuerpo gremial? Bueno, en principio, la negociación no está abierta con la gestión, esto es una decisión. Claro. Entonces nosotros tuvimos que incorporarnos a otros ámbitos. Claro. Nos sentamos a hablar con las asociaciones, hay propuesta, una acción para el día martes próximo. También fuimos al Congreso a hablar con diferentes diputados y senadores de todos los colores políticos, porque nos parece que es de una preocupación y de una gravedad muy grande esta situación, por un lado, y después también en términos judicial, ¿no? Estamos trabajando con los abogados de nuestro sindicato para hacer una presentación judicial por este tema. O sea, no le esquivamos a nada, porque la verdad es que la tarea con las asociaciones es sumamente importante. Lo fue cuando recuperamos las asignaciones específicas por 50 años, y lo tiene que ser hoy, porque la verdad es que durante este año y medio lo único que la gestión puede arrogarse que hizo fue despedir gente y cerrar programas, porque ni siquiera fomenta ni regula el cine nacional. Porque no podemos llamar fomento a la poca cantidad de concursos y a la poca cantidad de ganadores de esos concursos, que ni siquiera están todavía, eso es otro tema, pero digamos, los concursos no es fomentar a la producción, y el fomento a la exhibición lo único que queda es Espacio Cinca, Cinear y Cinear Play, con lo cual no hay nada. Clarísimo. También la plataforma Cinear permite, digamos, preservación de cine clásico, ¿no? Me parece que hay como un espacio muy particular en ese sentido de lo que es el acervo audiovisual. Mirá, primero con el canal, cuando era Inca TV, se trabajó en la restauración de bastante cine argentino clásico, principalmente el que tenía bajo los derechos de Turner, ya que Turner nos había compartido esos derechos de exhibición, y entonces pudimos restaurar bastante de esas películas que fueron mostradas. Digo, esto que hablaban de ir a la sala de cine, que vos, Lisan, decías, ¿no? Esto de ir a la sala de cine. Bueno, se restauraban las películas bajo el sello de Inca TV, pero se pasaban en el Festival de Mar del Plata. Claro. Después surge la plataforma Odeón, en 2015, le contamos a la gente que Cinear, el nombre de Cinear lo cambió el macrismo, era Inca TV y Odeón. Cuando surge Odeón, se empieza a trabajar en la idea de que lo que vos veas, continuar viendo en la plataforma. Y entonces, esas películas que se habían restaurado y que se habían proyectado en el Festival de Mar del Plata y se habían mostrado por tele en Inca TV, pasaron a la plataforma de Odeón en ese momento, a la postre hoy de ambos Cinear. Y sí, ahí están guardados en el MAM, que es un equipo para alojar material digital, están alojados la mayoría de las restauraciones de esas películas argentinas clásicas. Clarísimo. Bueno, clarísimo. Gracias, Nicolás, por contarnos esto, por visibilizarlo, y te mandamos un abrazo. Bueno, los agradecidos somos nosotros que podamos visibilizar esto. El martes próximo a las 16:30 horas vamos a congregarnos en la puerta del Inca, todas las asociaciones,
y también la Junta Interna de ATE en el Inca, para llevarle un reclamo a esta gestión y de ahí comenzar, porque nos parece importante que esto no se pierda, que es parte de nuestra soberanía, que nos habla de nuestra identidad, de nuestra memoria, nuestra verdad y nuestra justicia. Clarísimo. Perfecto. Muchísimas gracias, Nicolás. Hasta la próxima. Hasta luego. Gracias. Chau, chau. Nicolás Betromile, delegado general adjunto de ATE en el Inca. Y Exacto. bueno, nos Importantísimo. pintaba el panorama, ¿no? El martes entonces hay una concentración. Exacto. Y nos quedaba un par de temas más, digamos, un día con mucho material. Ayer fue presentado formalmente en conferencia de prensa en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, el FICPBA, ¿sí? El Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires. Estuvieron presentes la presidenta del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, Florencia Saintut, Paula De Luque, que es la directora del festival, Marcelo Piñeiro, sí, el reconocido director, y bueno, Cristina Álvarez Rodríguez, sí, jefa de gabinete, jefa de ministros. En ese sentido, la verdad que es muy interesante lo que sucedió ayer. En principio, en el núcleo de la ciudad de Buenos Aires, una ardua defensa de artistas, Exacto. documentalistas, directores, directoras. Exacto. Con mucha presencia periodística. En principio, una ardua defensa que se hizo en la mesa de la situación del cine nacional, el reclamo por cinear. Paula De Luque hablaba del reclamo contra la timba del fondo del Inca, ¿sí? Porque ya ha dejado claro, los trabajadores lo contaban, que gran parte de los subsidios o del fondo de fomento que tiene el Inca fue desviado hacia la especulación financiera. Pero en concreto en lo que hace a la programación y al festival en sí. El 13 empieza, ¿no? El primero al 9 de octubre, El sí, la semana que viene. De la semana que el viene. miércoles Sí. de la semana que viene. Teatro Argentino. Exacto, ¿no? exacto. Durante eso, del 1 al 9 de octubre, Sí. desde el miércoles que viene, Cinema Paradiso es la sala central. Mirá. Sí, Cinema Paradiso, además del Teatro Argentino, el Cine Select. Siempre cracks, eso. Absolutamente. Entregando el cine, las salas Muy del bien. Cinema Paradiso. Sí, me sí, parece sí. siempre Es muy para importante resaltar. la alianza de ese espacio tradicional para la ciudad de La Plata, de una familia emblemática en la exhibición cinematográfica, los Harari, aquí en la ciudad de La Plata, junto con las políticas públicas. Es algo que tiene muy pocos antecedentes. No sé cuántos cines comerciales entregan su Absolutamente. sala No, por no, no. completo y se la dan a un Absolutamente. festival de estas características. El festival será todas las funciones gratuitas, todas, ¿sí? Del 1 al 9 de octubre va a haber películas internacionales, latinoamericanas, argentinas, platenses, va a haber de todo. Además, en el Teatro Argentino también va a haber actividades, entrevistas abiertas, clases magistrales, presencias de estudiantes de cine. Es la tercera edición del FICPBA, Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires, que demuestra el compromiso de la Provincia de Buenos Aires, del gobernador Axel Kicillof y de la presidenta del Instituto Cultural por la industria audiovisual. Y hay proyecciones también en diversas localidades del interior. Exacto, ¿no? en La municipios, sí, en municipios de la provincia y en diversas redes de salas, sí, que nos va a permitir conocer toda una muy amplia programación. Atención entonces a las competencias a través de las redes y de los medios de comunicación. Bueno, y en las tiras diarias de la FM aquí de la UNE iremos informando esto que empieza el próximo miércoles, sí, 1 de octubre, en el Teatro Argentino será la gala de apertura, sí, con un film, una ópera prima brasileña como film de apertura. Anteojos ¿Cuál? de Sol Oscuros, es en castellano, es una ópera prima de un joven director brasileño, Qué ¿sí? bueno. Con eso empezará el festival. O sea, tenemos cine durante toda la semana. Exacto, 10 liberar a días. gente, hay que- Exactamente, full. exactamente. Tenés- Y cierra el no 9. sé si tenemos tiempo, Sí. pero hay lupa ahí para. Sí, hay lupa ahí, Me gusta, hay lupa me ahí en gusta. muchas circunstancias. Vamos a ir haciendo recomendaciones Dale. diarias. En Espectacular. principio, ya que somos recontraplatenses o que estamos aquí en la ciudad de La Plata, destacar que se va a presentar, entre otros varios film platenses, Éramos tan flacos, que es la de Carlos Castro, alrededor de la lucha contra la ley de educación superior en los 90 y la militancia universitaria Bien, independiente en me aquel gusta. momento, ¿sí? Además, en lo que hace a presencia nacional, digamos, va a haber una película que reconoce la trayectoria de Norma Pla, ¿sí? La luchadora emblemática de los 90 por los derechos de los jubilados, que se llama Norma también. Todo muy conectado con el presente. Claro, y además películas, dije dos de referencia que Sí. nos tocan, digamos, en este tipo de espacio, y además a nivel de presencia internacional va a haber film de todas las latitudes, algunos con trayectoria y otros no. Los festivales tienen eso, ¿no? Vos llegás, te organizás y de última ingresás
entras y te encontrás con lo que sea. Son películas distintas, propias de festivales, que tienen la posibilidad de darnos lo que no hemos visto hasta ahora. Bien, hay algunos homenajes también interesantes. Exacto, sí, se va a estar En la gala de reconociendo, apertura. por eso estaba Marcelo, bueno, va a haber reconocimiento a figuras emblemáticas como Pablo Echarri, como Leonardo Sbaraglia, entre otros que van a tener reconocimiento a su trayectoria, pero además también, por ejemplo, Marcelo Piñeiro estaba ayer porque se cumplen 30 años del estreno de Caballos Salvajes. Entonces va a haber una exhibición en 35 milímetros de la película, de Un lugar en el mundo, de varias películas clásicas ya del cine argentino. Perfecto, Muy bueno. y recordamos y remarcamos todo con entrada libre y gratuita. Exacto, muy importante, atención. Seguramente después va a haber algún sistema de reserva quizás Probablemente. en las salas, como se hizo el año pasado. Sí, seguramente. Estén atentos a la diaria y si no, también acercarse Sí, a vas las al salas. cine, vas al cine. Sí. Aparte exactamente. son horarios que están buenos para acomodarlos en la agenda y vas al cine y te miras. Exacto. Buenísimo. A partir del Buena 1 de octubre, la nueva edición del FIC PBA. Excelente, Bueno, gracias de todo. Lisandro. Un placer, como siempre. Igualmente. Dale. Bueno, nos quedan 5 Sí, 5 minutos. Podemos charlar de cosas. Podemos Me charlar gusta. de cosas. Sí, ya que lo tengo a Licha. ¿Cómo no? Dale. Miré un documental muy bueno, Will and Harper. Ajá. ¿Lo viste? De Will Ferrell con Sí, su amigo. ya sé. Un Su amigo amigo trans. Un amigo, claro, de un amigo, 30 años de amistad, y en la pandemia hace su transición, su transición, y es muy interesante como Will Ferrell, comediante, humorista, genio y figura, se sube en un auto y recorre en Estados Unidos de este a oeste con, bueno, charlas, conociendo gente, Exacto. porque claro, su amigo antes cuenta que él hacía esas rutas siendo hombre, ahora siendo mujer cambia la Siendo trans. cosa. Claro. Escúchame, ¿en qué plataforma? Exactamente. Netflix. Excelente, ¿Sí? pero excelente me Genial. pareció. Porque aparte lo ves a Will Ferrell en Gran comediante. No, Sí. muy buen documental. Un dato también en relación a películas recientes. Hoy se está estrenando en las salas de cine también, porque Sí. eso también sigue sucediendo, Una batalla tras otra, que es lo nuevo de Leo DiCaprio. ¿Sí? Leo DiCaprio tiene nueva película dirigida por Paul Thomas Anderson, que es un reconocido director de los más importantes actuales de Hollywood, con lo cual, al ser lo nuevo de DiCaprio, acompañado por Benicio del Toro y un amplio elenco, empezamos con esa pretemporada de los Oscars, digamos, se van eligiendo y se va ¿Esta definiendo. candidata salí? Al estar DiCaprio, Y entra Paul en la Thomas. lista. Claro, haciendo esa dupla Paul Thomas Anderson y DiCaprio, se anotan. ¿Cuándo Ellos vamos a saber cuáles son entonces las candidatas? No, falta. las candidatas, ¿Falta claro, mucho? eso falta, sí. Ok. Hay una preselección, la academia empieza a tomar tiempos periodísticos y entonces hacia fin de año tiran la shortlist, le dicen ellos, de algunos rubros. Ok. ¿Se entiende? Les Sí. encanta hacer el timing periodístico porque eso garpa, porque el premio sostener necesita el misterio y la además porque el atención ahí. premio necesita circulación Claro, periodística. Los claro. dedos hacen así porque es eso, sí, necesitan circulación y presencia en redes y que se hable de los Oscars. Bien, ¿dijiste cómo se llama la serie? No, es un documental, Ah, Will documental. and Harper. Bien. Claro, los Sí. nombres de ellos. No los nombres de tengo ellos. serie, ¿alguna otra Oh. que esté ahí? Habíamos como recomendado para- Las Maldiciones y si no, Los Mufas. Sí, Los Mufas con Diego Cremonesi. con Diego Cremonesi y Gran Daniel abrazo, mi Hendler, querido sí, amigo. que también está muy bien, es muy divertida, sin ¿Dónde están los Mufas? susceptibilidades, sí. ¿Dónde está? En Disney. Sí, Disney Plus. Exacto, en Disney Plus, riéndose un poco en relación a la temática, que también es muy particular, pero que también es muy divertida y muy entretenida todo lo que plantea. Está Bien. muy bien para disfrutar. Perfecto, bueno, completísimo. Completamos con cositas que nos gustaban. Sí, hay que buscar ese tipo de cosas para el disfrute. Juan, ¿querés